mis hermanos, que Dios me les bendiga. Quiero compartir una reflexión con la iglesia, con ustedes, mis hermanos, y tiene que ver mucho con este tiempo que estamos viviendo de prueba, ¿verdad? En el cual todavía a veces que parte de la iglesia cristiana no queremos entender que es un momento para prepararnos, porque lo que viene es aún más fuerte. Esta reflexión le he llamado cuando no aprendemos por las buenas. Cuando no aprendemos por las buenas. No es fácil. No es fácil, los caminos del Señor siempre han sido duros. Pero lo bonito de todo es que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes en tu palabra unas promesas maravillosas. Promesas, preciosas. Tu palabra dice que son grandísimas promesas. Y así es, Señor. Tú tienes unas promesas inigualables. Nadie, Señor, puede prometer ni dar lo que tú nos das. Y por eso ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des la iluminación y el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo que necesitamos para comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que cada oyente, que cada hermano que escuche este audio pueda salir ministrado, pueda salir bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos viviendo un tiempo donde nosotros, este es el tiempo posmoderno, un tiempo donde se caracteriza por el hedonismo y el narcisismo. Y como he explicado antes, el hedonismo, esas personas centradas en sí mismas y en sus pasiones. El narcisismo son las personas enamoradas de sí mismas, ¿okay? Por eso es que hay tantas operaciones estéticas, ya no nos queremos volver viejos ni nada, y tenemos pánico al sufrimiento, nadie quiere sufrir. Y bueno, se nos pasa por alto que el sufrimiento pues es parte de la vida. Y fíjese lo que nos dice la palabra del Señor, y esto tiene que ver con nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, que en los últimos años, quizás comenzando el siglo XX, el siglo XXI, el mensaje de la iglesia ha sido llamar a la salvación, al arrepentimiento a las almas, pero lo han cambiado, pues algunos líderes lo han cambiado porque Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere llenarte de oro, Dios quiere que tú tengas todas las riquezas del mundo, y entonces la gente ha buscado a Dios por lo que Dios ofrece, de acuerdo a esos predicadores, y no por la salvación, que es el regalo más grande que Dios nos da. La palabra de Dios nos dice que le vale al hombre ganarse el mundo y sus riquezas, y al final su alma se pierde. Dios realmente no está prometiendo cosas materiales. Dios está prometiendo una vida santa, una vida, nos está llamando a una santidad, nos está llamando a alejarnos del pecado. La palabra de Dios nos dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Imagínense. Entonces, Dios quiere purificarnos, Dios quiere que cada día nosotros podamos agradarlo más. Y Él le dice a su pueblo, allá en el apóstol Pablo, en los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros creemos en el Señor para salvación, pero también dice la palabra que dentro de este paquete que Dios nos da de salvación, de redención, está el sufrimiento. Vamos a padecer por Él. Cuando uno ve el libro de los Hechos, uno se da cuenta que la iglesia primitiva, los primeros 200 años, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia que tuvo que esconderse, no se construyó un templo, no hubo libertad para adorar al Señor, mas sin embargo la iglesia crecía, aunque mataban a los cristianos, la iglesia crecía, el mensaje se predicaba, había un amor y una entrega por el Señor de una manera
que no se puede imaginar. Pero era porque ellos habían entendido que habían buscado al Señor para salvarse, porque era el mensaje central. Y hoy lamentablemente ese no es el mensaje central, y por eso es que las personas, cuando medio tienen un pequeño problemita y no se les resuelve con 2, 3 oraciones que puedan hacer, o una cadena de oración, o de repente poner en el grupo y en 2 o 3 días no se resuelve el problema, entonces las personas se desaniman y muchas veces se alejan de la iglesia. Es tremendo eso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado a las personas que por Cristo también hay que padecer. El apóstol Pablo también a Timoteo, allá en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Que no es que, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, hermano, esto es una norma. En la iglesia primitiva esto se cumplió a cabalidad y las personas tenían claro eso. Jesús fue claro eso con sus discípulos, los preparó y les dijo: no se preocupen, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Él los preparó y ellos estaban claros que tenían que estar dispuestos a dar la vida si era necesario por Cristo, y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. Pero en los últimos, el siglo XX y empezando el siglo XXI ya, el mensaje es diferente. No te preocupes, que venga a los caminos de Dios, usted se convierte al Señor, se mete evangélico, como dicen las personas, y usted se le acaban los problemas. Pare de sufrir. Y eso es una mentira, no es verdad. Ve. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, dice: no te avergüences, ¿ve? No te avergüences, ¿ve? Sino participa de las aflicciones por el evangelio. Le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences del sufrimiento, no te avergüences de que hablen mal de ti por ser un exponente de la palabra de Dios, no te avergüences de que te digan evangélico, loco, no te avergüences de que digan que te lavaron el cerebro, no te avergüences de ser un hijo de Dios, no te avergüences de ser un ministro del Señor, no te avergüences de ser un líder de Dios que predica su palabra, no te avergüences del sufrimiento, del dolor, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Cuando uno vea el libro de Hechos, uno se da cuenta que en el capítulo 4 los discípulos los azotaron y los encarcelaron por haber predicado el nombre del Señor, y cuando los soltaron, ¿verdad? Ellos se sintieron, cuando Dios los libertó, porque fue Dios, se sintieron orgullosos, se sintieron contentos de haber sufrido por la causa de Cristo. Lo cual hoy quizás nosotros no aguantemos eso. Hermanos, tenemos que hacer una revisión. La iglesia actual, si queremos seguir adelante, si la iglesia quiere seguir permaneciendo, mis queridos hermanos, tenemos que entender que las aflicciones y las pruebas y las dificultades son parte de la vida cristiana, pero la vida no queda ahí. No queda ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Cuando habla de estas personas, de estos hombres de Dios que dieron su vida por el evangelio, dice: escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. Versículo 35 al 38 dice: santos que fueron objeto de torturas, de crueles burlas, de azotes, encarcelamientos, asesinatos y maltratos, aflicciones y tormentos. Todo por la causa de Cristo. Eso vivieron los creyentes. Ellos estuvieron expuestos a todo eso. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Entonces, este tiempo no es nada, hermano, comparado con lo que estamos viviendo hoy nosotros, no es nada comparado con lo que vivieron los hijos de Dios, han vivido los hijos de Dios, no es nada, hermano. Pero es lamentable que yo me consigo con gente que está desanimada. Y hay personas que lamentablemente hoy en día ya no quieren saber nada hasta de Dios. Entonces, ¿es provechoso y de buenos frutos el sufrimiento? Sí. Entonces, en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor, en el Salmo 119, ¿verdad? En el Salmo 94, 12, nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes. Entonces, parte del sufrimiento tiene que ver con
corrección. Entonces, hay sufrimiento que es global, como esta pandemia, es global, no solamente para... Pero hay sufrimiento que Dios permite personalmente en nuestra vida para corregirnos, como una enfermedad X que nos da a nosotros solamente, que nos puede dar a uno que otro. ¿Ve? Es algo que Dios permite para que nosotros podamos corregir algo, un problema que usted pueda estar pasando, que usted solo lo tiene. Y eso de repente Dios lo ha permitido para corregirnos. Y nosotros somos los que tenemos que revisarnos. ¿Qué he hecho mal? Y lo digo por experiencia, hermano. Yo estuve enfermo 7 años. Y yo siempre estaba diciendo, Señor, enséñame, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué he hecho mal? Y aprendí muchas cosas. Hermano, aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí en esos momentos de dolor, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia, cuando me daban los cólicos nefríticos, era que la vida es hermosa y que Dios me había dado un privilegio de tener una familia y que tenía que disfrutar mi familia. Que Dios me había dado el privilegio de ser un ministro y que tenía que ser el mejor ministro posible. Eso fue una de las cosas que aprendí. A disfrutar cada día como si fuera el último. Muchas noches pensé que mi vida se iba. Y en esos momentos de aflicción aprendí que a veces hacemos tantas cosas y no disfrutamos realmente lo que Dios nos está dando. Y a veces nos quejamos. Vivimos mejor que otras personas y nos quejamos. Dios no quiere que usted se queje, hermano o hermana. Dios quiere que usted aprenda a disfrutar lo que usted tiene. El Salmo 119, el Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Pero el Salmo 119, versículo 71 dice, he sido humillado, afligido, para que aprenda tus estatutos. Entonces, parte de las aflicciones que vienen a nuestra vida son puestas por Dios para que aprendamos. Dios nos corrige, hermano. Dios nos instruye. Si no aprendemos por las buenas, tenemos que aprender por las malas. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted fue comprado con su sangre y yo también. Y Dios quiere que nos salvemos, no que juguemos al cristiano. Ya está bueno, hermano. No podemos. Las cosas se van a poner difíciles. Como decían por ahí la gente, se van a poner color de hormiga. Yo no sé cuál es el color de la hormiga, pero cuando dicen las cosas están color de hormiga, se van a poner bien difíciles, bien duras. ¿Ve? Entonces los quebrantos nos refinan y purifican, claro que sí. Job capítulo 23 dice, Job capítulo 23 versículo 10 dice, me probará y saldré como oro. Job estaba claro. Job estaba claro que en un momento dado de su vida iba a tener que ser probado. Los días malos muchas veces son pruebas que Dios permite a nuestra vida, mi querido hermano, mi querida hermana, para ver cómo estamos con Dios. Para ver cómo estamos. El Salmo 66:10 dice, tú nos probaste, oh Dios, como se afina la plata. Wow, hermano, ustedes no han visto cómo hacen un anillo y cómo lo trabajan y cómo lo calientan y lo vuelven a calentar y lo vuelven y lo pulen. Eso es un trabajo, eso es algo duro, harto para que quede una joya preciosa. Eso no se hace solo, es un trabajo. Isaías 48:10, ¿qué nos dice? Te he purificado en horno de aflicción. Y eso se lo dijo al pueblo a través del profeta Isaías. Por eso el pueblo sufrió tanto, porque tenía que ser pulido, porque habían cosas que no estaban bien. Estaban agarrando la vida cristiana como cualquier cosa. A veces nosotros no queremos entender, hermano, que tenemos un privilegio de ser hijos de Dios. Tenemos que sentirnos honrados de ser hijos de Dios, honrados
de pertenecer a su reino, honrados de que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos. Eso es un honor, hermano, y por eso cada día, hermano, tenemos que hacer nuestro devocional con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que buscar de Dios cada día, mi querido hermano, mi querida hermana, cada día. ¿Por qué? Porque se lo debemos a Dios. Y no es que Dios esté buscando nuestra oración, somos nosotros los que necesitamos de Dios, hermano. Es usted y yo los que necesitamos de Dios. Por eso el Señor le dijo al pueblo: te he purificado en horno de aflicción. Zacarías 13:9, el Señor dice: y los fundiré como se funde la plata. Wow. Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11 nos dice: nos disciplina para que participemos de su santidad. Wow. Pero también el Señor nos enseña a obedecer. El Señor quiere enseñarnos a obedecer. En Salmo 119, versículo 17 dice: antes que fuera yo humillado y afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea que aquí el salmista está diciendo: antes de que fuera yo humillado y afligido, andaba descarriado, no tenía salvación, y Cristo, por su amor y su misericordia, a través de la humillación, a través de la aflicción, me trajo, y ahora guardo tu palabra, ahora obedezco tu palabra, ahora vivo tu palabra, ahora estudio tu palabra, ahora tengo tiempo para Dios. ¿Sabe, hermano? Una de las excusas más falsas que uno escucha como pastor es: no tengo tiempo. Wow, es un pecado, hermano. Cuando uno dice: Señor, no tengo tiempo. Hermano, ya no es tiempo de jugar, hermano. Mi hermano, mi hermana, no es tiempo de jugar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tener temor de Dios, es tiempo de humillarnos, hermano. Lo que está pasando en el mundo no es un juego. La venida del Señor está cerca, está ahí en la esquina, está ahí. Si no estamos listos, nos vamos a quedar. Y Dios no quiere que nos quedemos. Hebreos 5:8 dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces tenemos que sufrir para ser obedientes. No esperemos, mi querido hermano, mi querida hermana, que el sufrimiento sea el que te haga entrar en razón. Ya bastantes cosas fuertes han pasado en Venezuela. Despertemos, hombres y mujeres de Dios. Vamos a buscar del Señor. Usted no necesita ir al templo para buscar del Señor. Ahí mismo en su casa, arrodíllese. Si tú eres un cristiano que está solo y eres el único cristiano, bueno, usted solo busque al Señor. Pero búsquelo. A veces no, voy a esperar a mi esposo, voy a esperar a mi esposo, voy a esperar a mi hijo, voy a esperar. No, hermano. Busca al Señor, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Buscámosle mientras pueda ser hallado. Entreguemos nuestra vida de verdad, con sinceridad al Señor mientras pueda ser hallado. Mañana quizás pueda ser tarde. Mañana quizás pueda ser tarde. Qué tremendo es que hoy uno como pastor quiere estar en un hospital predicando la palabra y no puede. Las almas se están muriendo, todos los días se está muriendo gente en el mundo. Esta pandemia, no solamente la pandemia, fuera del cáncer, fuera del azúcar, fuera de tantas enfermedades, solo la pandemia se está llevando miles de personas diarias al infierno, si no son cristianos. Hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Hablemosle al vecino, hablemosle al amigo, hablemosle al familiar, prediquemos la palabra. Hermano, como cristianos estamos llamados a predicar la palabra. Prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra porque es lo que Dios está demandando en este tiempo. Es el tiempo de llamarle a la gente y decirle: hay que buscar de Dios, hay que consagrarse a Dios. Prediquemos la palabra. Dios te ha llamado para que tú seas salvo, pero también has sido llamado para que prediques la palabra, para que la instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Prediquemos la palabra, no perdamos el tiempo.
No perdamos el tiempo. Cada día mínimo a una persona hay que decirle, hay que hablarle de Dios. Mínimo a una persona cada día. Mínimo a una persona diaria. Si usted le habla mínimo a una persona de Dios al día, en el año, usted le estará hablando a 365 personas. Mínimo. Mínimo. No podemos, sí podemos. Una persona que le prediquemos al día. Wow. Con el tiempo es bastante. Oremos. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, oh Dios, que las aflicciones y los problemas no nos gustan. Siempre estamos huyendo a ellos. Pero a veces tú permites que vengan a nuestra vida para que entendamos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar. Que no podemos ser solamente cristianos por denominación. La denominación no nos va a salvar. Eres tú el que salva, Señor. Es decir, vivir una vida santa y recta delante de ti es que podemos obtener la salvación. Señor, por favor, como tu iglesia que somos, aquí estamos en tus manos. Señor, yo no sé cómo está la vida espiritual de mis hermanos, Señor, solo tú lo sabes. Señor, te pido que tú les ayudes, Señor. Yo te pido que tú obres en sus vidas, Señor, y te les perdones si hay alguno que se haya apartado, que si hay alguno que está viviendo una vida espiritual, Señor, indiferente, fría, light. Señor, por favor, que seas tú obrando en nuestra vida y que podamos entender, oh Dios, que no estamos para perder el tiempo, que el tiempo es oro, que tu venida está cerca, cada día está más cerca, que tenemos que estar preparados para cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Padre, por favor, toca nuestros corazones, redargúyenos, oh Dios, pon en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, oh Dios, que entendamos que tenemos una gran responsabilidad contigo, sobre todo con nuestra vida espiritual primero y con las personas que están a nuestro alrededor, de que también deben conocer de ti, Señor, y debemos ayudarles a buscar de ti y a crecer en tus caminos. Señor, es un compromiso. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, y donde estamos nosotros, tu palabra dice que está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y tú obrarás en la vida de nuestros vecinos, obrarás en la vida de nuestros familiares, obrarás en los problemas y en las dificultades, obrarás, Señor, si nosotros estamos haciendo tu voluntad y viviendo conforme a tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo. Padre, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Dios. Y si no hemos, Señor, dado el ejemplo, el testimonio que tenemos que dar como tus hijos. Perdónanos, Señor. En tus manos está tu pueblo, los líderes, los pastores. Por favor, oh Dios, obra en ellos, en sus vidas, en sus familias, en sus congregaciones. Cada líder, Dios mío, levanta a aquellos que están desanimados, Dios mío. Levántales, anímales, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.